Tengo tantas cosas que compartir que espero que no se me olviden. Hola, bienvenidos a mi primer y único video. Mi nombre es Jair y hoy estaremos hablando sobre la tragedia griega Prometeo encadenado. Prometeo encadenado es una obra trágica escrita por Esquilo, la cual narra la historia de Prometeo, quien fue severamente juzgado y castigado por Zeus. Esquilo nació hacia el año 525 en Eleusis, muy cerca de la ciudad de Atenas, y falleciendo hacia el año 456 en Gela, Sicilia. Se le han atribuido más o menos 80 tragedias, de las cuales solo se conservan 7. Estas han sido las más copiadas y las más estudiadas en diferentes épocas, como lo son la helenística y la romana, y es gracias a eso que se han logrado conservar. Sus obras son todo lo que se tiene sobre el teatro ateniense, el cual se caracterizaba por ser espectáculos poéticos y musicales y con un léxico majestático, el cual infundía un sentimiento de admiración y respeto. Sus obras se basan en la épica de Homero, el cual incluía problemas humanos y problemas de Atenas. Esquilo escribe lo que se llaman trilogías ligadas, lo cual se refiere a un argumento continuo, pero también escribe tragedias individuales. Estas están enfocadas en un coro, las cuales representan al pueblo, como lo es el caso de Prometeo encadenado. Es de género dramático y de subgénero de tragedia. Es dramático por presentar episodios de conflicto de la vida de los personajes a través del diálogo y de la actuación de los personajes. Este tipo de género se caracteriza por el diálogo y el monólogo, y por su doble sistema de comunicación, donde los personajes se comunican entre sí y los actores con los espectadores, y por sus tipos de códigos, ya sea verbal o no verbal. Y es de subgénero literario dramático por la forma en la que sus personajes se ven envueltos de manera inexplicable en situaciones que terminan fatal. Este tipo de subgénero se caracteriza por provocar entretenimiento, por los infortunios que sufre el personaje y por presentar sobrenaturalidad, ya sea la presencia de dioses, de animales fantásticos, de fantasmas o de espectros. Y por último, este debe tener un uso didáctico, ya que se sabe que desde la antigüedad se han usado para la enseñanza de los valores como la moral, los valores familiares y el respeto en general. Y los personajes que se ven involucrados es Fuerza y Violencia, que son los ayudantes de Zeus, Hefesto, dios del fuego e hijo de Zeus, Prometeo, que es el hijo de la diosa Temis, Océano, que representa la divinidad, Hermes, que es el mensajero de los dioses, Io es la hija de Ínaco, y el coro de las Oceánides. Iniciamos la tragedia en una escena, un lugar montañoso y abrupto. Fuerza y Violencia llevan a Prometeo encadenado y detrás de ellos viene Hefesto. Debía seguir las órdenes que su padre Zeus le había dado, hacer que Prometeo sufriera por haber robado el fuego. A pesar de lo que había hecho, Hefesto no podía cumplir con dicha orden. Fuerza, tras varios intentos, logró convencer a Hefesto de martillarlo con todas sus fuerzas y dejar a Hefesto en las rocas. Prometeo no había dicho palabra alguna, y no fue hasta que Hefesto, Fuerza y Violencia se marcharon de ese lugar que comenzó a invocar al éter y a las demás deidades para que lo ayudaran, y tras varias súplicas apareció Oceánides en un carro alado. El corifeo quería una explicación del por qué Zeus le había dado dicho castigo, a lo que Prometeo respondió: en el momento en el que Zeus adquirió el trono, comenzó a organizar su imperio en categorías, a tal punto de dejar a los mortales de lado y querer exterminar a la raza para crear una nueva. El único que mostró desagrado fue él, y fue por eso que Zeus se molestó tanto con él, pero fue gracias a eso que los liberó de ser mandados al Hades y de ser condenados, poniendo en ellos esperanza. Hace su aparición Océano, el cual le sugiere a Prometeo que se conozca a sí mismo y que adquiera nuevas actitudes, ya que hasta ese momento él no había sido humilde, sino que al contrario, había aumentado aún más las penas. Cuando Océano estaba a punto de marcharse, le dijo que intentaría librar a Prometeo de su castigo. Prometeo le agradeció, pero no quería que los demás salieran afectados por su culpa. Océano dijo que era bueno haciendo entrar en razón a los demás, pero que de todos modos lo haría. Prometeo no quería que otro sufriera. Suficiente tenía con que su hermano Atlas cargara en su espalda el muro del cielo y de la tierra, y que él estaba dispuesto a aceptar el castigo que Zeus le había dado hasta que se le pasara su mal humor. Océano y Prometeo compartían la misma idea de que existía un médico para el mal humor, pero se tenía que escoger un momento adecuado para ablandar el corazón y no se hiciera la fuerza. Prometeo logró convencer al Océano de marcharse, mientras las Oceánides hacían un canto que especificaba el destino que les abrumaba. Prometeo permaneció callado y tras varios segundos de silencio
Dijo que su silencio no significaba arrogancia o debilidad, sino que le preocupaba la idea de que no iban a ser justos con los mortales. Él les había dado el conocimiento, y aún así no razonaban y hacían todo al azar, y eso le destrozaba el alma. Prometeo les había dejado como legado el conocimiento sobre las casas de ladrillos, la madera, la ciencia del número, la unión de las letras, el movimiento de los astros, que bajo la tierra hay metales que podían convertir en artilugios, la mezcla de medios clementes para los enfermos y que los animales ocuparan el lugar de las personas en los trabajos rudos. Prometeo dijo que la Moira aún no tenía decretado esto. La Moira es la personificación del destino y que ella tenía más poder que Zeus, pero que era un secreto que aún no podía ser revelado. Io entra con cuernos de vaca en su frente. Esto hace referencia a que Io estaba convertida en vaca. Ella estaba confundida, no sabía ni qué raza era, pero Prometeo sabía quién era ella. Sabía que su padre era Ínaco, a lo que Io se quedó sorprendida por el conocimiento que Prometeo tenía sobre ella. Io exigió saber quién era él, a lo que Prometeo le respondió que él era quien le había dado el fuego a los mortales, y que por esa razón Zeus lo estaba castigando de esa manera. Io le contó a Prometeo que le habían estado avisando que Zeus la quería como esposa, ya que noche tras noche era el mismo sueño. Decidió contarle a su padre, quien mandó mensajeros al oráculo de Delfos y al oráculo de Dodón. Los primeros oráculos que llegaban eran inentendibles, pero llegó uno bastante claro. Y Ínaco tenía que echar de su casa a su hija, y cuando lo hizo, desde ese momento Io tiene la forma de vaca. Prometeo le dice a Io que debe prestar atención a los obstáculos que irá enfrentando en su camino, si quería conocer el final de su viaje, a lo que le especificó los obstáculos a los que se enfrentaría, cuáles tendría que evitar a toda costa, y que si lograba pasar esos obstáculos estaría llegando a Asia. Prometeo le dice que no podrá ser liberado hasta que Zeus caiga de su trono, y eso ocurriría cuando él lograra casarse. Zeus tendría un hijo más fuerte que él. ¿Quién sería quien lo despojara de su trono? Prometeo le reveló a Io que el hijo era de ella. A lo lejos se logra ver el mensajero de Zeus, Hermes, quien al tocar suelo comienza a preguntar cuál es esa boda de la que tanto habla Prometeo, a lo que Prometeo se niega a contarle la profecía. Hermes estaba molesto y lo amenazó con que, si no lo hacía, todos los días iba a venir un águila a comerse su hígado, iba a desatar una tempestad llena de rayos y huracanes que destrozarían el lugar donde él estaba, dejándolo enterrado. Y Prometeo responde que él ya sabía eso. Cuando Hermes decide marcharse, comienza a temblar la tierra. Prometeo se da cuenta que ya no solo se tratan de palabras, sino de hechos. Comienza a desatarse un huracán, comienza la tempestad, y tras relámpagos y truenos, Prometeo y el coro desaparecen. El título se debe obviamente al contexto de la obra, ya que como vimos Prometeo permanece todo el tiempo encadenado y es por eso el título. Cada personaje tenía un carácter diferente, pero en este caso Prometeo se muestra un poco arrogante y esto predomina más que su sabiduría, dejándolo cegado de tomar algunas buenas decisiones. Se hablan de valores y antivalores como lo son lo justo, la honestidad y la ambición, de lo bueno y de lo malo, y esto último se ve presente en la acción que tuvo Prometeo, el de darle el fuego a los que no lo tenían, los que son los mortales. Y lo malo es que Zeus no compartía el mismo pensamiento que él, a lo que se sintió traicionado por dicha acción. La crueldad también estuvo presente en todo momento, ya que por el castigo que le dio Zeus a Prometeo, este estuvo sufriendo a mano de Hefesto. Y bueno, como todo texto deja una enseñanza. Si está en tus posibilidades ayudar a los demás, hazlo, que el egoísmo y la arrogancia de alguien más no evite que lo hagas. Bueno, en una opinión personal me gustó la actitud de Prometeo, ya que no piensa solo en él, sino en un bien colectivo, y que a pesar de que sabía lo que iba a pasar, que iba a ser castigado, no dudó en hacerlo. No soy mucho de leer obras, porque muchas veces no les entiendo. Yo prefiero ver la interpretación en un escenario, se me hace más didáctico y más fácil de entender, ya que si tienes un ambiente, tienes una escenografía, los diferentes personajes, y te pones más en contexto del ambiente en el que se está desarrollando. Y bueno, en una obra se me dificulta más pensar en todo eso. También me gustó que hicieran un buen uso del género de que se estaba hablando. Como lo era el género trágico, se presentaron muchas tragedias a lo largo de la historia. Antes de leerlo deberíamos hacer una breve investigación de los personajes, porque si no sabes absolutamente nada de ellos, puedes llegarte a confundir, no vas a saber quién es hijo de quién o las habilidades de cada uno. Entonces sí es recomendable como hacer una pequeña investigación al momento o antes de comenzar a leer.
Los aspectos de la obra que más me gustaron fue que los personajes están muy marcados con los valores y antivalores que se les fueron asignados, que se utiliza muy bien el tema del egoísmo, y este va por parte de Zeus, y que el papel del coro de las Oceánides sea amigable con Prometeo, ya que buscó darle esperanza en todo momento y lo logró. Que Prometeo no quisiera involucrar a sus amigos en sus problemas, y creo que es lo que todos en general queremos, no involucrar o que los demás salgan afectados por nuestra culpa. Algunas frases que más me gustaron fueron: las palabras son médicos de la enfermedad del cólera. Océano. Mejor es morir de una vez que sufrir miserable todos los días. Prometeo. Que Violencia solo estuviera presente y que no dijera ninguna palabra en ningún momento. Con todo eso dicho, es importante mencionar que al indagar más a fondo sobre los personajes, descubrí que a Violencia también se le conoce como Vías, y es un personaje mudo, y es por eso que no había pronunciado ninguna palabra, y ya me di cuenta hasta el momento de la edición, perdónenme. Y es por eso la importancia de hacer una investigación sobre los personajes. A cualquiera le pasa. Y bueno, este es como ya más de actitud que tuvo Zeus. No me gustó que lo mostraran tan egoísta. Y he visto otros textos donde sí nombran que es un poco narcisista, pero no que llegara tanto. Y que Zeus no hiciera presencia ante Prometeo y preguntarle directamente cuál era la profecía. Quizás si hubieran llegado a un trato diferente o no sé, quizá lo hubiera liberado. Recomendaría la obra por varias razones. Por el gran número de valores que esta te deja al finalizar la obra, ya que te hace estar sintiendo empatía por los personajes, ponerte en el papel de ellos y ver qué es lo bueno y qué es lo malo, qué decisiones hubieras tomado diferente y qué decisiones hubieras tomado de la misma manera. Por la cultura que nos deja, al estar nombrado diferentes dioses con diferentes habilidades, este nos crea curiosidad y hace que hagamos una investigación más profunda sobre lo que son los personajes, qué fue lo que hicieron y con quiénes se han relacionado. Y por el gran vocabulario, que a mí se me ha hecho un poco complejo. Por los cantos, la manera en la que están escritos se me hacen muy difíciles de descifrar. Y bueno, en estos días de confinamiento deberían comenzar a leerla, ya que te va a entretener bastante y es una lectura muy corta. Te llevará menos de un día si acostumbras a leer y cuando menos te lo esperes ya habrás acabado la lectura. Yo considero que sí, porque sí se podría hacer una interpretación teatral, y esta representación nos podría ayudar a seguir entendiendo el pensamiento que motivó el debate de temas humanos, como lo son la razón, los valores y el estudio del hombre. Cabe aclarar que esta obra de Prometeo encadenado sí motivó a todo esto. Unos ejemplos de obras un poco recientes del siglo XIX y XX son Prometeo mal encadenado y El hombre rebelde. Tengo otros dos puntos por lo que sí podríamos considerar una obra de la actualidad, porque podríamos relacionar a Zeus con el puesto de los políticos, ya que se tiene un mal concepto de ellos y pues lo podríamos relacionar muy bien. Aunque ahora ya no se cree en un dios para cada cosa, ahora se cree en uno que es el todopoderoso y en el cual también muchos se podrían sentir identificados. Lo más importante para mí de esta obra fue la acción que tuvo Prometeo, la buena acción de ayudar a los demás sin recibir nada a cambio, y bueno, eso es lo que todos deberíamos hacer. Bueno, hasta aquí el análisis, opinión, resumen de Prometeo encadenado. Muchas gracias por haberme acompañado. Chao. Y bueno, hasta aquí el análisis. Ay, no.